Introducción. La conciliación laboral es un medio alternativo de solución de controversias que busca lograr un acuerdo entre las partes involucradas en un conflicto de trabajo, mediante el diálogo y la intervención de un tercero imparcial y neutral llamado persona conciliadora. La conciliación laboral se rige por una serie de principios y modelos que buscan garantizar la eficiencia, la eficacia, la legalidad y la equidad del proceso. Generalidades del conflicto laboral. Las generalidades del conflicto laboral se refieren a los aspectos básicos que caracterizan y clasifican este tipo de situación, que se produce cuando hay un desacuerdo o una controversia entre dos o más partes dentro de una empresa u organización. Algunas de las generalidades del conflicto laboral son: definición: un conflicto laboral es una disputa que se desarrolla dentro de una empresa u organización. Puede tratarse de una desavenencia entre empleados o entre los trabajadores y la gerencia. Características: los conflictos laborales son normales e inevitables, pero pueden conducir a problemas serios si no se resuelven adecuadamente. También pueden ser una oportunidad para mejorar las prácticas y la productividad de la empresa, si se solucionan favorablemente. Los conflictos laborales generan un ambiente tenso y hostil, y afectan el desarrollo de las operaciones internas de la empresa. Tipo: según los implicados, los conflictos laborales pueden ser intrapersonales, cuando se originan en el propio trabajador; interpersonales, cuando se dan entre dos o más personas; intragrupales, cuando se dan dentro de un grupo o equipo de trabajo; intergrupales, cuando se dan entre miembros de diferentes grupos, o colectivos, cuando los empleados muestran disconformidad con alguna decisión de la gerencia. Tipo: según la causa, los conflictos laborales pueden ser de relación, cuando hay una falta de entendimiento entre los compañeros de trabajo; de información, cuando no se comunica adecuadamente; de estilos, cuando no hay conformidad con la forma de organizar el trabajo; o de metas, cuando no hay acuerdo sobre los objetivos que deben lograrse en la empresa. Teoría del conflicto laboral. La teoría del conflicto laboral es el conjunto de enfoques y perspectivas que intentan explicar el origen, el desarrollo, la resolución y las consecuencias de las situaciones de desacuerdo o controversia que se producen dentro de una empresa u organización entre los distintos actores involucrados, como los trabajadores, los empleadores, los sindicatos, etc. Algunas de las teorías del conflicto laboral son: teoría marxista. Esta teoría sostiene que el conflicto laboral es el resultado de la contradicción entre las clases sociales, es decir, entre la burguesía, los dueños de los medios de producción, y el proletariado, los trabajadores asalariados. Según esta teoría, el conflicto laboral es estructural e inevitable, y solo se puede superar mediante la revolución social y la abolición de la propiedad privada. Teoría funcionalista. Esta teoría afirma que el conflicto laboral es un fenómeno normal y necesario para el equilibrio y la adaptación de la sociedad. Según esta teoría, el conflicto laboral cumple funciones positivas, como estimular el cambio social, fomentar la innovación, fortalecer la cohesión grupal y expresar las demandas y necesidades de los actores sociales. Teoría del conflicto social moderno. Esta teoría propone una síntesis entre las anteriores, reconociendo que el conflicto laboral puede tener tanto aspectos negativos como positivos, dependiendo del contexto y de la forma en que se gestione. Según esta teoría, el conflicto laboral puede ser consensual o disensual, estable o cambiante, institucionalizado o no institucionalizado, intenso o moderado, violento o pacífico, organizado o desorganizado. Medios alternativos de solución de controversias, características y clases. Comparativo considerando el mecanismo, propósitos, partes, objetivos, rol del tercero, y sus ventajas. Comparativo de los MASC considerando requisitos y condiciones, principios y reglas, etapas y procedimientos, efectos y consecuencias. Cuadro comparativo de los MASC considerando los requisitos y condiciones, principios y reglas, etapas y procedimientos, y efectos y consecuencias. Cuadro comparativo de los MASC considerando los posibles resultados.
Modelos de gestión de conflictos útiles para la conciliación laboral como procedimiento. Son las formas o métodos que se utilizan para conducir una audiencia de conciliación, con el fin de facilitar el diálogo y el acuerdo entre las partes en conflicto. Los modelos de conciliación pueden variar según el rol, el estilo y las técnicas que emplee la persona conciliadora, así como según el tipo y la naturaleza del conflicto. Algunos de los modelos de conciliación que existen son: modelo tradicional lineal de Harvard. Este modelo se basa en los principios de la negociación racional, y propone que el conciliador siga una serie de pasos secuenciales para ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas. Estos pasos son: separar a las personas del problema, enfocarse en los intereses y no en las posiciones, generar opciones de mutuo beneficio y utilizar criterios objetivos para evaluar las opciones. Modelo transformativo de Bosch y Folger. Este modelo se enfoca en el potencial transformador del conflicto y propone que el conciliador promueva el empoderamiento y el reconocimiento de las partes, es decir, su capacidad de tomar decisiones y de comprender la perspectiva del otro. El conciliador no busca un acuerdo específico, sino que facilita la comunicación y el cambio de actitud de las partes. Modelo circular narrativo de Sarah Cobb. Este modelo se inspira en la teoría narrativa y propone que el conciliador ayude a las partes a construir una historia compartida del conflicto, que les permita superar sus narrativas individuales y contradictorias. El conciliador utiliza preguntas circulares para explorar las percepciones, emociones, valores y expectativas de las partes y para generar nuevas posibilidades de entendimiento y solución. En el ámbito laboral, la conciliación puede adoptar cualquiera de estos modelos o combinar elementos de ellos, según el tipo de conflicto, las características de las partes, el contexto legal y social, y la experiencia y formación del conciliador. Lo importante es que el modelo elegido sea adecuado para facilitar el diálogo constructivo, respetuoso y equitativo entre los trabajadores y los empleadores, y para buscar una solución satisfactoria para ambos. Negociación. El modelo Harvard de negociación es un método que propone resolver los conflictos de forma colaborativa, centrado en los intereses y no en las posiciones de las partes, y buscando soluciones que sean beneficiosas para todos. Este método se basa en 4 principios fundamentales. Separar a las personas del problema. Se trata de evitar que las emociones, los prejuicios o las percepciones negativas interfieran en la negociación, y de tratar a las personas con respeto, empatía y confianza. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Se trata de identificar y atender los intereses, las necesidades, los deseos, las preocupaciones o los motivos que subyacen a las posiciones o demandas de cada parte, y de buscar puntos en común o compatibles. Inventar opciones de beneficio mutuo. Se trata de generar y explorar diversas alternativas de solución al conflicto, que sean creativas, realistas y satisfactorias para ambos, y que tengan en cuenta los intereses de cada uno. Insistir en criterios objetivos. Se trata de evaluar y seleccionar las opciones de solución según estándares o principios imparciales, justos y razonables, que sean aceptados por ambas partes, y que eviten el uso de la presión o la coerción. El modelo Harvard además propone 7 elementos o pasos para una negociación efectiva. Intereses. Se refiere a identificar y comprender los intereses propios y los de la otra parte, y a distinguirlos de las posiciones o demandas. Opciones. Se refiere a generar y analizar diversas opciones o alternativas de solución al conflicto, que sean beneficiosas para ambos y que tengan en cuenta los intereses de cada uno. Alternativas. Se refiere a determinar el mejor curso de acción posible en caso de no llegar a un acuerdo con la otra parte, lo que se conoce como MAN, mejor alternativa al acuerdo negociado. Legitimidad. Se refiere a establecer y utilizar criterios objetivos para evaluar y seleccionar las opciones de solución, basados en normas, leyes, precedentes o estándares aceptados por ambas partes. Comunicación. Se refiere a facilitar el intercambio de información relevante entre las partes, mediante una escucha activa, una reformulación positiva, una expresión asertiva y una retroalimentación constructiva. Relación. Se refiere a construir y mantener una relación cordial y respetuosa entre las partes, basada en la confianza, la empatía y la cooperación. Compromiso.
Se refiere a alcanzar y formalizar un acuerdo mutuamente satisfactorio entre las partes, que refleje sus intereses y necesidades, y que sea viable y sostenible en el tiempo. Principios rectores de la conciliación laboral. Veracidad. Deberá prevalecer la veracidad del origen, causas y consecuencias del conflicto. Buena fe. La autoridad conciliadora deberá cerciorarse que las partes se conduzcan con la verdad, y se abstengan de retrasar el procedimiento o actuar de mala fe. Confidencialidad. Todos los involucrados en una conciliación deben guardar reserva de la información derivada del proceso. Imparcialidad. La autoridad conciliadora debe mantenerse en una posición de imparcialidad con el objetivo de lograr la conciliación. Legalidad. La autoridad conciliadora debe estar enmarcada en los fines que establece la ley. Celeridad. El procedimiento de conciliación debe llegar a una pronta y rápida solución. Flexibilidad. Debe existir la posibilidad de adaptar el procedimiento a las circunstancias de cada caso, sin transgredir el ordenamiento jurídico. Honestidad. La autoridad conciliadora, a su juicio, puede dar terminar la audiencia de conciliación o excusarse de participar en ella, siempre que su participación vaya en contra de los intereses de los conciliantes. Equidad. La autoridad procurará que durante el desarrollo del procedimiento se proporcionen condiciones de equilibrio para las partes. Irrenunciabilidad de derechos. La autoridad conciliadora debe respetar los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores establecidos por la ley. Conclusiones. El conflicto laboral es una situación en la que dos o más partes con intereses contrapuestos o incompatibles entran en oposición o confrontación, generando tensión, desacuerdo y malestar. El conflicto laboral puede afectar tanto a las relaciones individuales como colectivas y puede tener diversas causas, como diferencias salariales, condiciones de trabajo, derechos sindicales, discriminación, acoso, etc. La teoría del conflicto es un enfoque que considera el conflicto como un fenómeno social inevitable y potencialmente positivo, que puede ser una fuente de cambio, aprendizaje y desarrollo. Desde esta perspectiva, el conflicto no se ve como un problema a eliminar, sino como una oportunidad para transformar la realidad y mejorar las relaciones. Para ello, se requiere una actitud constructiva y colaborativa de las partes involucradas que reconozcan sus intereses, necesidades y emociones y que busquen soluciones creativas y satisfactorias para todos. Las fuentes del conflicto son los factores o elementos que originan o alimentan el conflicto. Pueden ser de distinta naturaleza, como estructurales, relacionales, culturales, psicológicos, etc. Algunos ejemplos de fuentes del conflicto laboral son la escasez de recursos, la distribución del poder, la comunicación deficiente, los estilos de liderazgo, los valores y creencias, las expectativas y percepciones, las emociones y sentimientos. Las emociones y los sentimientos son estados afectivos que influyen en el comportamiento y el pensamiento de las personas. En el contexto del conflicto laboral, las emociones y los sentimientos pueden ser positivos o negativos, dependiendo de cómo se vivencie la situación. Algunas emociones y sentimientos comunes en el conflicto laboral son la ira, el miedo, la frustración, la tristeza, la culpa, el orgullo, la confianza, la empatía, etc. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y regular las propias emociones y las de los demás. En el ámbito del conflicto laboral, la inteligencia emocional puede ayudar a gestionar de forma adecuada las emociones y los sentimientos involucrados, evitando que se conviertan en obstáculos o en fuentes de violencia. Asimismo, la inteligencia emocional puede facilitar el desarrollo de habilidades sociales como la escucha activa, la asertividad, la negociación y la cooperación. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son formas no judiciales de resolver los conflictos mediante la intervención de un tercero imparcial y calificado. Estos tienen como objetivo promover el diálogo y el acuerdo entre las partes en conflicto, respetando su autonomía y voluntad. Los AMEASI ofrecen ventajas como la rapidez, la flexibilidad, la confidencialidad y la preservación de las relaciones. Los principales modelos de intervención asistida son la mediación, la conciliación y el arbitraje.
La mediación es un proceso en el que un mediador facilita la comunicación entre las partes en conflicto para que ellas mismas encuentren una solución mutuamente aceptable. La conciliación es un proceso en el que un conciliador propone una solución al conflicto basada en criterios legales o equitativos. El arbitraje es un proceso en el que un árbitro decide sobre el conflicto aplicando normas jurídicas o principios de justicia. Las principales características y diferencias entre estos modelos son: el grado de participación e influencia de las partes. En la mediación las partes tienen mayor participación e influencia que en la conciliación y el arbitraje. El rol del tercero. En la mediación el tercero es más facilitador que directivo, en la conciliación el tercero es más directivo que facilitador, en el arbitraje el tercero es totalmente directivo. El tipo de solución. En la mediación la solución es consensuada por las partes, en la conciliación la solución es sugerida por el tercero, en el arbitraje la solución es impuesta por el tercero. El carácter de la solución. En la mediación y la conciliación la solución es extrajudicial y vinculante, en el arbitraje la solución es judicial y vinculante. Buen día, bienvenidos al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México. Mi nombre es Victoria Jiménez Rodríguez, conciliadora laboral pública certificada por este centro. Soy la encargada de orientarlos sobre el proceso de conciliación que van a iniciar hoy. La conciliación laboral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que busca que las partes involucradas en una controversia laboral puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos, sin necesidad de acudir a un juicio. La conciliación laboral tiene varios propósitos, entre ellos: promover el diálogo y la cooperación entre trabajadores y empleadores, respetando sus derechos y obligaciones. Ofrecer una vía rápida, sencilla y gratuita para resolver las diferencias laborales, evitando los costos y demoras de un litigio. Fortalecer la cultura de la paz y la convivencia laboral, previniendo la violencia y el deterioro de las relaciones de trabajo. La conciliación laboral se basa en los siguientes principios. Voluntariedad. Las partes acuden a la conciliación por su propia decisión y pueden retirarse en cualquier momento, sin que esto afecte su derecho a acudir a la justicia laboral. Confidencialidad. Todo lo que se diga o se haga en la conciliación es reservado y no puede ser usado como prueba en un juicio posterior, salvo que las partes lo autoricen expresamente. Imparcialidad. La persona conciliadora no tiene interés ni favoritismo por ninguna de las partes, y actúa con objetividad y profesionalismo. Equidad. La conciliadora o el conciliador busca que las partes tengan las mismas oportunidades de expresarse y de proponer soluciones, sin imponer ni sugerir ninguna. Legalidad. La persona conciliadora respeta el marco jurídico vigente y verifica que el acuerdo al que lleguen las partes sea válido y no contravenga la ley. La conciliación laboral tiene varias ventajas, entre ellas: ahorro de tiempo y dinero. La conciliación puede durar desde unos minutos hasta unas horas, dependiendo de la complejidad del caso y de la voluntad de las partes. Además, la conciliación es gratuita y no requiere de abogados ni de trámites burocráticos. Control sobre el resultado. Las partes son las únicas que deciden si aceptan o no el acuerdo al que llegan, sin que nadie les imponga una solución. El acuerdo es vinculante y tiene fuerza legal, por lo que debe cumplirse en los términos pactados. Preservación de la relación laboral. La conciliación permite que las partes se comuniquen directamente y busquen una salida pacífica al conflicto, sin generar más resentimientos ni hostilidades. Esto favorece el clima laboral y la continuidad de la relación de trabajo. La conciliación laboral tiene las siguientes características. Es individual. Se refiere a los conflictos que surgen entre un trabajador y un empleador, o entre dos o más trabajadores del mismo centro de trabajo. Es previa. Se realiza antes de iniciar un juicio laboral, como requisito indispensable para acceder a la justicia laboral. Es oral. Se desarrolla mediante una audiencia presencial o virtual, en la que las partes exponen sus puntos de vista y escuchan al conciliador. Es flexible. Se adapta a las necesidades y circunstancias de cada caso, sin seguir un formato rígido ni una duración determinada. La conciliación laboral tiene los siguientes fines: resolver el conflicto laboral de manera definitiva, mediante un acuerdo que ponga fin a la controversia y restablezca el equilibrio entre las partes. Prevenir el conflicto laboral o evitar su escalada, mediante el diálogo y la negociación,
buscando soluciones anticipadas o alternativas al litigio. Educar a las partes sobre sus derechos y obligaciones laborales, así como sobre los beneficios de la conciliación como método pacífico de solución de conflictos. Espero haberles brindado una información clara y útil sobre la conciliación laboral. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla ahora o durante el proceso. Estoy a su disposición para acompañarlos y facilitarles el camino hacia una solución satisfactoria para todos. Muchas gracias por su atención y confianza.